Amigas, amigos del arte de charlar, bienvenidos a un miércoles más de podcast, a un miércoles en el que vamos a aprender muchísimo, porque tenemos un tema que no sé si pueda llegar a causar controversia o no. No lo sé, la verdad es que las opiniones creo que a veces pueden ser muy divididas en este tema, pero hoy les quiero hablar acerca del síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es este síndrome? ¿Por qué el cuidador de un familiar, de una persona, puede estar agotado? ¿Lo hacen por culpa? ¿Lo hacen por interés? ¿Lo hacen por necesidad? ¿Por qué lo hacen? Y para hablar de este tema y respondernos todas nuestras dudas, está con nosotros el doctor Iván Morales, especialista en psiquiatría y psicogeriatría por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en demencia y está certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Bienvenido. gracias por la invitación. Oye, el síndrome del impostor quemado, ya lo estoy confundiendo, el síndrome del cuidador quemado. Así es. ¿Qué es este síndrome? ¿Cómo lo detectamos? ¿Quién lo puede padecer? Cuéntanos todo sobre esto, porque creo que es un tema con el que todos en algún momento hemos estado en contacto, pero Sí, igual y ni siquiera lo sabemos. totalmente. Pues este síndrome, también conocido como el síndrome de desgaste del cuidador primario, es un estado de desgaste en donde hay afectación de las esferas físicas, emocional, social, psicológica e inclusive económica, ¿no? Y esto ocurre como resultado de un cuidado prolongado de una persona dependiente, ¿no? Y cuando hablamos de una persona dependiente, pues ahí puede incluir a familiares que tengan una enfermedad crónica, terminal, tipo algún tipo de cáncer, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas como alguna demencia, inclusive enfermedades o trastornos psiquiátricos ya de muy larga evolución, ¿no? Pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar, entonces pues puede presentarse en un sinfín de enfermedades, pero aquí la clave es que el cuidado de esa persona pues ya lleva un periodo pues muy prolongado. Doc, ¿qué onda con este síndrome? Lo presentan los cuidadores. Así es, Pero ¿qué tipo de cuidadores? Porque tenemos a los cuidadores profesionales, los que claro. prácticamente se dedican a esto, o a los parientes. ¿Quiénes lo presentan? Claro, en este caso el concepto del síndrome de desgaste del cuidador primario, como su nombre lo dice, pues habla más que nada o hace alusión a la familia, ¿no? Llámese hijas, llámese esposo, ¿no? Quien está en contacto directo con el paciente en este caso, ¿no? Ahí, digamos, se subdivide como en dos tipos. Está el desgaste objetivo y el subjetivo, ¿no? El objetivo hace más bien referencia, por ejemplo, a cuando yo literalmente tuve que renunciar a mi trabajo, en donde a lo mejor también tengo una cuenta, ¿no? De 50,000 pesos, 100,000 pesos de deuda, ¿no? Entonces hace referencia como a cosas como tangibles, objetivas, en donde pues aquí yo te puedo demostrar que sí estoy muy desgastado, ¿no? Entonces ese es como un tipo, y el otro, pues como su nombre lo dice, pues es más subjetivo. A lo mejor no hay algo tan tangible como a lo mejor una deuda del banco, ¿no? A lo mejor yo sigo teniendo mi trabajo, mis actividades, pero yo siento que estoy desgastado, ¿no? Entonces creo que aplica más para obviamente familiares que se encuentran al cuidado directo de la persona. Oye, mencionas el dejar tu trabajo. La vida cambia mucho cuando te conviertes en el cuidador primario. Pero aquí es donde entra la parte controversial que mencionaba al inicio. A veces lo hacemos por necesidad, lo hacemos por culpa. ¿Por qué lo hacen estos cuidadores? Dentro de mi investigación mencionaban esta parte de culpa, Ujú. ¿no? ¿Por qué el cuidador primario sentiría culpa? ¿Y por qué tomaría esta posición? Claro, sí, aquí hay obviamente múltiples factores los cuales pueden influir en el por qué yo como hijo, como Ujú. hija, como hermano voy a tomar la decisión de cuidar de esta persona, ya sea porque a lo mejor haya sido algo que alguien literalmente vino y me lo pidió, ¿no? Como sabes qué, pues tenemos a mi mamá que tiene, no sé, 90 años, tiene demencia y somos 5 hermanos, entonces pues ya llegamos a la decisión, ¿no? Democrática probablemente de, pues todos vamos a participar, ¿no? Ujú. Entonces, si te fijas ahí, no es que haya sido como algo que yo propositivamente haya dicho, como, oye, yo quiero participar, ¿no? A lo Ujú. mejor se me impuso o se me solicitó.
Y también están aquellos que a lo mejor, como tú bien lo dices, a lo mejor yo no tuve una relación con esa persona toda mi vida, fui una persona periférica, no tenía tanto contacto con esta persona y de cierta manera al yo darme cuenta que mi mamá, mi familiar, pues ya está en una etapa terminal, una etapa difícil, pues me cae el remordimiento, la culpa, decir, híjole, es que no estuve ahí todos estos años, ¿no? Y la veo y pues obviamente viene la culpa, viene el remordimiento. Y es ahí cuando yo pues decido ser partícipe de los cuidados, ¿no? Claro. Que justo se me viene a la mente la historia de mi papá. Mi papá recientemente falleció en febrero. Ok. ¿Sí en febrero? En febrero, enero, por ahí. No, en enero, a finales de enero, principios de febrero. Y había un medio hermano por ahí que nunca convivió con él. Y entonces de Ujú, repente viene esta parte de yo asumo el cuidado principal de ujú. él. Ok, ¿No? Porque nunca convivió con él, porque nunca estuvo al pendiente, porque pues prácticamente toda su vida estuvo alejado. Entonces creo que también tuvo que ver esta como onda de remordimiento, de decir, bueno, creo que es el momento de hacerlo, porque claro, si no ya no voy a tener oportunidad claro. en un futuro. Sí, si no es ahora, pues ¿cuándo, no? Si no es ahora, ¿cuándo? Así es. Exacto. Oye, Doc, dentro de mi investigación encontré algo que me llamó mucho la atención también. Ujú. Y fue, a veces el cuidador puede morir primero que el cuidado. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué puede llegar a pasar eso? Sí, sí suele presentarse, digo, no es como que sea muy frecuente, digo, no tengo ahorita un porcentaje que te pueda ayudar de a quienes sí les sucede eso, pero sí es frecuente. A veces, o sea, se habla de que el cuidador tiene peor calidad de vida que el paciente enfermo, ¿no? Ujú, Porque el paciente enfermo, a veces, cuando obviamente la economía lo permite, pues tiene, no sé, enfermeros, médicos, rehabilitadores que vienen y le dan terapias, ¿no? Cuidados 24/7, ¿no? Y la persona pues está bien cuidada, ujú. afortunadamente, ¿no? Digo, tristemente ese no es el caso de muchos, pero pues la persona en sí tiene una red quien se haga cargo de él. Pero obviamente hay casos en donde la situación pues no es así y quien tiene que hacer la chamba de todo eso, de enfermero, de médico, de rehabilitador, pues es el familiar. Entonces, en casos muy extremos y muy desafortunados, pues el familiar tiene que a veces, ¿no? Dependiendo de si hay quien apoye o no, puedes convertirse en todas esas profesiones y hacerle Ujú. a todo eso, ¿no? Entonces, imagínate tener tu vida, tener tu familia y obviamente llega una enfermedad que afecta a tu familiar y pues la vida cambia en un segundo, ¿no? Y ahora tú eres todo. Entonces, pues, obviamente si es un paciente con una enfermedad pues difícil, ¿no? Complicada, en donde a lo mejor requiere cuidados pues casi 24/7, pues yo pierdo mi calidad de vida, ¿no? Ujú. No duermo porque la persona no duerme, no como a mis destiempos cuando tengo una oportunidad, ya no hago ejercicio, ya no salgo con mis amigos, ya no tengo oportunidad de, pues, tener mi vida, ¿no? Y en sí, pues, mi calidad de vida disminuye considerablemente. Y comienzan a perder ese sentido de vivir. Así es, Comienzan a perder un propósito, ¿no? totalmente. A tener estrés, ansiedad, depresión pueden llegar a tener. Justo, o sea, si bien nosotros como psiquiatras tenemos un libro que es como la Biblia, dicen, ¿no? La base para nosotros diagnosticar pues, padecimientos o trastornos mentales, que es el famoso DSM-5. Ujú. Si tú buscas el DSM-5, si tú buscas el síndrome del cuidador primario en el DSM-5, no está. No es parte de un trastorno, de la lista de trastornos mentales, pero no por eso, no significa que sea un padecimiento pues altamente reconocido, con una alta prevalencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues el cuidador primario puede tener sintomatología psiquiátrica o en su defecto, cuando ya es muy grave, muy fuerte, pues hasta trastornos psiquiátricos, ¿no? Trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno por insomnio. Entonces, claro, ¿no? Una persona con esas características, pues sin duda alguna puede presentar algún trastorno por parte de psiquiatría. Oye, Doc, como familiar para periférico al cuidador y a la persona cuidada, ¿qué signos nos indicarían que el cuidador ya se encuentra en el límite? Porque a veces también ni siquiera nos podemos dar cuenta, o sea, Ujú, cada quien está en su casa, cada quien hace su vida, estamos en nuestra onda y tal vez los vemos como para un evento familiar, claro. alguna comidilla por ahí, y pues nunca nos damos cuenta. ¿Qué signos pueden presentar? Claro, pues, el tema con los cuidadores primarios y cuando ya están desgastados es que la sintomatología que pueden presentar es muy variada, ¿no? Ujú. Desde síntomas físicos, ¿no? Un cansancio físico, ¿no? Agotamiento, desgaste, ¿no? Ya también puede incluir síntomas, pues, psicológicos, emocionales, ¿no? Enojo, irritabilidad,
tristeza, ya también problemas para dormir inclusive. Entonces, digo, a veces no es tan fácil como el detectarlo, sobre todo si la pregunta es como yo como familiar, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi hermano, mi hermana está desgastada? A veces no es tan fácil, a veces pueden ser síntomas un poquito sutiles y más bien a veces sí quien se encarga como de hacer ese tamizaje o ese sondeo, pues es el médico, ¿no? Uno de los médicos que a lo mejor puede estar a cargo del familiar, pero sí, o sea, algunos datos que a lo mejor tú como familiar puedes ver en esa persona que cuida directamente a una persona enferma, pues pueden ser, como te digo, que ande más enojón, más irritable, que lo veas y se vea como muy cansado, muy desgastado, o que esa persona misma pues lo verbalice, ¿no? Sabes que ya estoy muy agotado, por favor, écheme la mano, no, ya no puedo. Entonces son como algunos datos que podemos observar. Me encanta que mencionas, que el cuidador podrá llegar a tener un médico que lo atienda. ¿Realmente en un México actual, estos cuidadores tienen al médico que los atiende o no? ¿Qué tan considerable o qué tan sí, qué porcentaje de cuidadores sí tienen un terapeuta, un médico que los vigila y está ahí al pendiente de ellos? Porque, no sé, yo lo viví, te digo, con mi papá, con mis abuelos y demás. Pues yo nunca vi que los cuidadores primarios tuvieran un terapeuta o alguien que los checara y demás. Claro, no, 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 es rarísimo. O sea, si tuviera que darte un porcentaje, yo creo que menos del 5% de los Ujú, cuidadores están obviamente en un seguimiento propio médico o psicológico, ¿no? Y de ujú. hecho también eso es como lo triste porque pues a veces los mismos médicos quienes se encargan de tratar un paciente y tienen contacto con la familia, pues no se dan cuenta de que el familiar a lo mejor ya está desgastado, ¿no? O a veces no, el mismo familiar no toma la batuta de levantar la mano y decir, oye, pues ya no puedo, ¿no? Estoy cansado. Y que también a eso viene otro concepto que es también la parte de la culpa, ¿no? Es decir, yo como cuidador, a lo largo no sé, vamos a decir, ¿no? Yo tengo un familiar que ya lleva 10 años con una demencia, ¿no? Y ya está en una etapa muy avanzada. Entonces, yo pues ya me siento muy cansado y nadie me echa la mano y no tengo los recursos. Entonces ya mm, cada vez que yo sé que tengo que cuidar o estar al pendiente de mi familia, me genera enojo, me genera un desgaste, pero al mismo tiempo eso me genera culpa. Entonces, muchas veces el paciente, claro, no siempre lo confiesa, por así decirlo, pero el cuidador puede sentir culpa, ¿no? Culpa de decir, híjole, es que ya no puedo, ¿no? Pero, oye, pero al mismo tiempo es mi mamá, o sea, ¿cómo no la voy a cuidar? ¿No? Y también a veces, pues, es una de las cosas que también genera mucho malestar, ¿no? La culpa. Justo, acabas de mencionar algo que también es como muy controversial en este tema, y es mi mamá, es mi papá, es mi pariente, es mi abuelo. Em, no sé si es una onda generacional, porque creemos no sé si creemos, tal vez yo ya rompí esa creencia, me voy a escuchar pésimo, pero bueno, am, a veces los papás sienten que como hijo es nuestra obligación cuidarlos y verlos y Exacto. atenderlos, ¿no? Entonces, desde niños nos injertan esta idea de, ok, eres mi hijo y como yo te crié y yo te eduqué y yo te di todos los medios para ser quien eres en este momento, tú tienes la obligación de cuidarme cuando yo sea viejito. Y creo que es una idea que la hemos ido rompiendo con el paso Ujú. del tiempo. No sé qué tan controversial pueda llegar a ser lo que voy a decir ahora, pero por ejemplo, en mi caso, yo ya no lo veo como una obligación. Tal vez sí tengo que estar atento, sí tengo que estar cuidando y apoyando de cierta forma, pero no como una obligación como lo hace sentir la sociedad latinoamericana, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tan controversial es esto todavía? ¿Se está rompiendo o ya no? Bastante, o sea, creo que también ahorita lo que mencionas como el tema social, Ujú, cultural, ujú, o sea, lo vemos hasta, por ejemplo, en la película de Coco, ¿no? La abuelita Coco, ¿no? ujú, Que pues ya tiene, no sé, 100 años o aproximadamente en esas edades, y ahí sigue estando en la familia, cuidada en ujú. casa de una de sus hijas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un tema bastante inmiscuido en toda esta cultura, no sé si latinoamericana o sea algo más del mexicano per se, pero sí, o sea, sigue siendo un tema muy, muy difícil, porque también está como la otra cara de la moneda que te habla de, bueno, pues es que, ¿por qué voy a ayudarte si toda mi vida no estuviste? O Ujú, fuiste una persona que me agredía o agredía a mi mamá y yo en cuanto cumplí 18 pues corrí de mi casa porque no quería saber nada de ti. ujú, Y ahora me ujú. buscas 50 años después porque necesitas quien te apoye, ¿no? Entonces es ahí donde, híjole, es complejo, ¿no? ¿Cómo tratamos esa línea como tan delgada? ¿No? Porque sí es algo que
La sociedad sigue sentenciando. O sea, al final del día, como hijo, yo muchas veces lo he expresado en cenas y en reuniones, y no tienes una idea de los debates que me he echado, en donde les digo, es que ya no, o sea, no es mi obligación verlos, tal vez sí apoyarlos, pero no es ni una obligación, Ujú. ni algo que yo tenga que hacer. Y entonces explotan y todo el mundo es que no, qué malagradecido eres, es que estás hablando desde una posición tal vez privilegiada, es que estás hablando desde ser desobligado, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tratamos esta línea? Porque sí es interesante. Sí, no, y ahí entra obviamente pues todos los marcos éticos y Ujú, morales, ¿no? O sea, también es como, bueno, pues si tú, como te decía, ¿no? No estuviste presente toda mi vida, pues cómo me pides que ahora venga y te apoye, ¿no? Pero una de las cosas que también pues yo abordé o estudié cuando estaba haciendo mi alta especialidad en psicogeriatría era los aspectos legales, ¿no? De la ujú, psicogeriatría, ¿no? Y en teoría, digo, ahorita no tengo como el marco legal a la mano o a la memoria, pero técnicamente sí, o sea, el adulto mayor tiene derecho, ujú, ¿no? A que sea apoyado para alimentación, para techo, para, obviamente, atención médica, ujú, ¿sí? Y todos los cuidados, pues, relacionados con la atención médica, ¿no? ujú, Entonces, ujú, técnicamente, un adulto mayor puede demandar a sus hijos por ujú, no proveerle esos 4 principios. ujú. Que es como un niño, ¿no? Hasta que cumples 18 ya. Así es. Ah, ojo ahí, vamos a estudiar ese tema. Sí, 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 es bastante interesante. Oye, regresando al tema del síndrome del cuidador quemado, ¿qué onda con esta carga física, mental y emocional? ¿En qué momento se descuidan tanto para alejarse de estos tres pilares que yo considero son importantes en cualquier ser humano? O sea, si no tienes salud mental, no puedes cuidar a alguien más, ¿no? Y es ahí donde también se me viene la pregunta, ok, presentas ansiedad, irritabilidad, enojos, ¿con quién lo sacas? ¿Con el cuidado? ¿Con la persona a la que estás cuidando? Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho Ujú, y justo es ahí donde a veces, em, tristemente, pues también el paciente, quien ya tiene una enfermedad, llámese cáncer, llámese demencia, llámese lo que tú quieras, no solamente la pasa mal por su enfermedad, sino ujú, porque también ese cuidador que ya está desgastadísimo, ahora lo abusa. Le pega, no le da de comer, le quita su dinero. Entonces también ahí ya se vuelve algo muy complejo, ¿no? Pero contestando tu pregunta, es complejo también porque el cuidador, pues no siempre va a levantar la mano y va a decir, oye, necesito ayuda, ¿no? A veces no hay esa red de apoyo, a veces yo soy el único hijo que queda o a lo mejor tengo 2 hermanos, pero los dos viven en Estados Unidos o en donde tú quieras y no son partícipe de ese cuidado. Entonces, pues sí es complejo porque no siempre la persona te va a decir, oye, pues por favor, ayúdame, ¿no? Entonces creo que ahí ya entra como esa labor de nosotros como médicos de sondear o hacer un tamizaje de cada vez que el paciente viene a la consulta, también tomarme el tiempo para platicar con el cuidador y decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo está tu red de apoyo? ¿No? Y en ese tipo de casos, aparte de hacer esas preguntas, ¿no? Que son muy importantes, también psicoeducar al paciente, ¿no? Es decir, también explicar a la familia qué esperar de la enfermedad de tu familiar, ¿no? Es decir, porque también a veces no solamente hay falsas expectativas de la enfermedad, sino también falsas expectativas del tratamiento que yo le estoy dando como médico, ¿no? Es decir, a veces la familia piensa que, no sé, en caso de a lo mejor un padecimiento que tiene que ver con algo como el cáncer, ¿no? Pues a lo mejor ahí sí probablemente ya no haya pues una respuesta positiva, a lo mejor ya no se va a curar y bueno, eventualmente el familiar sabe que el paciente va a fallecer, ¿no? Pero por ejemplo, en cuanto a temas de demencia, si tú no le explicas al familiar que la demencia va a seguir avanzando con o sin medicamentos, pues también el familiar puede pensar pues que se le va a quitar o que va a mejorar, ¿no? Y a veces no es el caso. Entonces también es la importancia de psicoeducar al familiar, al cuidador primario, no solamente de la enfermedad que tiene su familiar y también qué esperar respecto a, pues, a lo que va a venir en los siguientes 1 año, 2 años, 5 años, ¿no? En esta psicoeducación que les das, ¿qué tan aceptada es? Porque, no sé, ahora creo que los cuidadores primarios tal vez no puedan ser millennials, ¿no? Que ya estamos abiertos Claro, a la terapia y a la salud mental, ¿no? Tal vez es una generación arriba de nosotros, en la mayoría de los casos. Ah, claro. claro que hay sus excepciones de millennials que son cuidadores, pero ¿qué tan aceptada es esta?
psicoayuda por ellos, porque es una generación dura, o sea, es una generación que piensa que ir al psicólogo o ir a un psiquiatra y es estar loco y que te Claro, van a meter a un manicomio, ¿no? totalmente. Ujú, Sí, pues fíjate que en mi experiencia, la verdad es que sí lo toman pues bien, o sea, ujú, sí es como que les ayuda un poco el tener un mejor conocimiento y entendimiento de la enfermedad del familiar, porque también dentro de todo el sistema de salud de nuestro país, pues a veces no nos da el tiempo para poderle explicar a la familia, ¿no? Qué esperar de la enfermedad. Entonces, cuando verdaderamente te tomas el tiempo de dedicarles 5, 10, 15 minutos para explicarles, pues creo que el familiar lo aprecia, ¿no? Lo abraza y también entiende que obviamente pues es perfectamente entendible pues no estarla pasando bien, ¿no? ujú. Ahora, más allá de la psicoeducación, también llega un momento en donde si ya vemos que el desgaste pues es muy marcado, aquí ya a lo mejor ya empezamos a involucrar a otras personas o otros sistemas, ¿no? Por lo regular, en los hospitales públicos del país, pues hay trabajo social. Trabajo social es un departamento que se encarga de acercarse a la familia, ver cómo están las redes de apoyo, ver cómo está el círculo, ¿no? Y si hay alguna deficiencia, pues trabajo social se encarga de apoyar a la familia, pues en esos casos, ¿no? A lo mejor dirigiéndolos a centros de día, centros de apoyo, grupos comunitarios, ¿no? Lugares por el estilo, ¿no? Y a lo mejor si ya eso no fuera suficiente, pues ahí ya nosotros como médicos a lo mejor también inclusive recomendar al familiar pues acercarse a un proceso de psicoterapia en donde puedan trabajar pues todo esto, lo que está pasando, ¿no? Sí, tal cual. La terapia es canasta básica para todos. Así Creo que es, todo el mundo debemos de tener terapia, así aunque es, estemos trabajados, aunque ya la hayamos pasado y ya nos hayan dado de alta. Creo que siempre es importante regresar por cualquier cosa, totalmente. ¿no? Total. Doc, ¿cuál es la solución para estos cuidadores? ¿Cómo comenzamos a cuidarlos y que ellos comiencen a verse otra vez, a cuidarse en todos los aspectos, sin necesidad de decir, ok, la única solución es que el cuidado ya no esté? Claro. Sí, pues mira, para nosotros como médicos hay una escala, una prueba clinimétrica Ujú, que aplicamos a los cuidadores, se llama escala de Sarit con Z. Y esta escala es una escala de 22 ítems en donde evalúa ciertos aspectos como el desgaste físico, el desgaste emocional, la carga económica, la relación que tiene el cuidador con el paciente. Y esta escala tiene, digamos, un punto de corte de 46 puntos. Si el paciente, digo, el cuidador llegara a contestar esta escala y el puntaje está por encima de los 46 puntos, ahí ya se habla de que hay un desgaste, ¿no? Entonces, como te digo, creo que la primera labor es identificarlo, ¿no? Pero a lo mejor no solamente, o sea, que el paciente lo verbalice, sino también como médicos buscarlo propositivamente cuando yo veo, a lo mejor hay datos que me puedan hacer pensar a mí como médico que el cuidador puede estar desgastado, porque esa es otra. También a veces cuando hay un cuidador, dice, no, yo puedo, yo puedo. Así esté cansado, no, yo puedo, ¿no? ju- Y no se atreven o no quieren pedir ayuda, ujú, ¿sí? Entonces, pero si yo tengo un paciente con esas características que dice, no, es que yo estoy bien, yo sí puedo, ahí la llevo, estoy echándole ganas y le aplico esta escala de Sarit y puntúa 60, pues obviamente hay un desgaste. ujú. A lo mejor él no lo quiere reconocer, pero hay un desgaste. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Porque justo tengo una pregunta aquí anotada que es, ¿por qué hay gente que le gusta ser el cuidador? ¿Y por qué estas personas que aparentemente les gusta, que creo que aquí ya lo tendremos que poner entre comillas, están y se sienten y se empeñan en que ellos tienen que cuidarlo, aunque puedan tener, no 60 puntos, 180 puntos, ¿no? Que ya Ajá, están al límite. sí, claro. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué estos pacientes actúan o estos cuidadores actúan de esa forma? Creo que aquí pueden ser dos factores principales. Uno que tú mencionabas, que es como esta cultura de no, yo no voy a ir a terapia, yo no lo necesito, Ujú, yo soy fuerte, ¿no? Como traer esta vieja escuela, no de antes, en donde pues pedir ayuda pues era algo impensable, ¿no? Esa pudiera ser un factor. En segunda, que también creo que era un tema que tú tocabas al principio, es a lo mejor este sentido de culpa o sentido de responsabilidad. No decir, bueno, es que a lo mejor fíjate que mi mamá pues me dio todo, o sea, dejó de estudiar para ponerse a trabajar para darme estudios o me preparaba mis cosas para irme yo a trabajar, o sea, una mamá que estuvo muy presente. Entonces yo tengo como ese sentido de responsabilidad de regresarle o de retribuir un poco de todo lo que esa persona me dio, ¿no? O todo lo contrario, culpa, ¿no? Es decir, fue una persona que no estuvo presente toda mi vida, con la quien a lo mejor no tuve una buena relación,
pero ahora yo veo que ya está en sus últimas etapas, últimos años, y ahora tengo esta culpa de querer ayudar, ¿no? Y querer estar ahí presente, cueste lo que me cuesta. Así me cueste mi salud mental, así me cueste mi salud física, ¿no? Entonces creo que esos podrían ser unos factores como considerables. Oye, ¿cómo reintegramos estos cuidadores a la sociedad y a una vida normal, no? Porque al final del día están todo el tiempo con el familiar, ¿no? Y de repente ya no están. ¿Cómo los reintegramos a esta sociedad? Porque creo que es como una onda tipo de cuando estás en la cárcel, ¿no? O sea, lo podemos comparar creo que un poco con eso. Estás en la cárcel, estás en tu casa, encerrado todo el tiempo, 24/7 cuidando a una persona, tus Claro, horarios se adaptan a esta persona y de repente ya no está. claro. La rutina que aparentemente tenías, que era muy cambiante además, ya no existe. Y Así ahora es. tienes que volver a adaptarte a una sociedad que ha cambiado, ¿no? Y que avanzó muchísimo en estos años, en estos meses. ¿Cómo los reinsertas? Sí, es todo un proceso. Es una muy buena pregunta porque justo así como hay psicoeducación respecto a la enfermedad del paciente Ujú. hacia el familiar, también hay psicoeducación para el cuidador. Y estas recomendaciones pues forman parte de la psicoeducación, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues también tener tiempos propios, ¿no? O sea, así como tengo horarios para darle de comer a mi mamá, horarios para bañarla, también tengo que tener un horario para irme con mis amigas, irme con mis amigos, irme al cine a ver una película yo solo, irme por un café, no tiempos de ocio, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones es que damos, ¿no? Es también, oye, pues tú también eres tú, ¿no? Antes de ser el cuidador, Claro. también eras tú, ¿no? Fabiola, Alejandro, Guillermo, ¿no? Entonces no debes de olvidar, pues, que antes de convertirte en un cuidador, también tenías tu vida y también tenías tus actividades y también tenías tu estilo de vida, ¿no? Entonces es poco a poco ir haciendo como esa recomendación de en ese calendario de 24 horas del día, que no sean 24 horas siendo enfermero, siendo médico, siendo rehabilitador, ¿no? Sino también a lo mejor tener espacios o tener tiempos específicos para dedicármelos a mí mismo, ¿no? Y obviamente pues no podemos dejar de lado lo que te decía hace un momento, que es lo de pues buscar una atención psicológica, ¿no? Ujú. El tipo de terapia psicológica que está más, bueno, que no es que esté más estudiada, pero la que tiene evidencia para trabajar con ese tipo de cuidadores es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Porque esa terapia se enfoca un poco en, obviamente, en el manejo del aquí y el ahora, no manejo de emociones, el tipo de decisiones que yo tomo, por qué hago lo que yo hago, por qué yo o cómo me relaciono con mi familiar, con la persona enferma. Y también otro tipo de terapia que también ayuda mucho ante este tipo de casos es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Es decir, como el nombre lo dice, pues es aceptar que las cosas son así y que ya yo no lo voy a poder cambiar y hacer un poco las paces con esa situación. Pero sin descuidarme, sin convertirme en una enfermera de 24 horas del día, ¿no? Entonces también como encontrar un balance entre ambas cosas, ¿no? Oye, Doc, ¿qué onda con esa terapia? ¿Qué tan accesible es en un sistema de salud como el de México, donde a veces no hay ni paracetamol? Entonces, Claro, sí. ¿qué tan accesible es para ellos? Y en caso de no tener acceso a una terapia, ¿qué tendrían que hacer para comenzar a psicoeducarse? Claro, pues sí, o sea, como tú lo mencionas, pues estas recomendaciones que te doy sería pues en un mundo ideal, Privilegiado, ¿no? En ¿no? un sistema de salud Ajá. eficiente, de primer mundo, ¿no? Entonces, pero obviamente tenemos que eso extrapolarlo a nuestras condiciones de nuestro país y es ahí donde a veces se vuelve un poquito complejo, ¿no? Porque, digo, sí hay psicólogos obviamente en los hospitales públicos, pero pues desafortunadamente a veces las citas están a 3, 6 meses, un año inclusive, ¿no? Y a veces la persona requiere un acompañamiento semanal, quincenal, mensual y el sistema de salud pues no da para eso, ¿no? Entonces ahí Ujú. la recomendación pues es, obviamente, si las condiciones económicas lo permiten, pues buscar una atención psicológica, ¿no? Digo, hay obviamente una variedad de precios, desde los 300 pesos, 500 pesos por sesión psicológica, obviamente dependiendo de lo que vayas buscando y la experiencia también del terapeuta, puede que ahí los precios pues vayan variando, pero no hay que verlo tanto como un gasto, sino como una inversión, ¿no? Obviamente es una inversión para no solamente tratar lo que está pasando ahorita, sino también para recuperar tu salud mental, ¿no? Claro, sí, totalmente. La salud mental es eso, una inversión. Y es algo en lo que tienes que literal invertir, ¿no? O sea, no escatimar Así por, es, digo, hablando desde el privilegio, ¿no? O claro, sea, hablando desde, ok, sí tenemos especialistas y bla, bla, bla,
Pero bueno, en el caso de una persona que no tenga, puede acceder a recursos. Hay recursos para ellos que sean gratuitos, no sé, tal vez programas en internet, algún libro que se puedan Sí, como te leer. digo, a lo mejor uno de los primeros pasos que un familiar puede dar, pues es apoyarse de lo que hay en la institución, como te Ujú, decía también, trabajo social, ¿no? También las trabajadoras sociales a veces tienen como más educación, por ejemplo, en psicología, ujú, diplomados a lo mejor en terapias familiares, ¿no? Entonces creo que ese podría ser un muy buen primer paso, ¿no? A lo ujú. mejor yo apoyarme una trabajadora o trabajador social del hospital donde mi familiar recibe atención, ¿no? Y también hay, pues, obviamente, centros de salud, ¿no? En donde hay también atención psicológica, están los hospitales psiquiátricos aquí de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que, pues, opciones sí hay, solamente, Ujú. pues, es obviamente Hay que buscarlo. buscarle. No, claro, claro, sí. Hay que buscarle y darse el tiempo. Y justo Así de la es. mano de darse el tiempo viene una pregunta que tengo y es, a veces el cuidador tiene miedo de dejar al familiar solo, Sí, ¿no? Porque no se vaya a caer, le voy a pasar algo, cualquier situación que pueda llegar a ocurrir. claro. ¿Cómo pueden perder el miedo a tener estos tiempos para ellos? Sí, y justo ahorita te lo iba a comentar, a veces también el familiar está un poco renuente a buscar atención psicológica Ujú, o a cualquier otra actividad que implique salir de casa porque dicen, ujú. bueno, pues que cómo lo voy a dejar solo, ¿no? Claro. O sea, ¿quién lo va a cuidar mientras yo no estoy, ¿no? Y entonces también esa es como un poco la justificación de por qué una persona, un cuidador que ya está desgastado, no busca la atención, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién me va a apoyar cuando yo necesite irme a mi terapia semanal, quincenal, ¿no? Entonces ahí pues es un poco el tratar de hacer un poco más grande ese círculo, esa red de apoyo, ¿no? Turnarse, por ejemplo, si tenemos una familia de varios hermanos, pues oye, en lo que voy a mi sesión o en lo que voy a tal cosa, cuídamela 2 horas, ¿no? Y después yo esas 2 horas que me estás contemplando, yo te la repongo, ¿no? Entonces, como tratar ahí de también buscar pues una manera de hacerse el tiempo, ¿no? Entonces, porque pues creo que sí es muy importante porque pues si no nos hacemos de ese tiempo, pues nos vamos a quedar ahí en ese círculo vicioso de no me cuido porque no tengo tiempo y no tengo tiempo porque pues estoy al cuidado de mi persona y me estoy desgaste y desgaste y desgaste y desgaste. Entonces creo que va más de la mano con uno, como querer, ¿no? Tomar un poco las riendas de todo esto, tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, pues voy a dedicarme 1 hora al día, 2 horas al día y ahí yo tratar de buscar cosas que pues también poco a poco me regresen a ese estilo de vida que yo tenía previamente antes pues de que esto sucediera, ¿no? Claro, dedicarte tiempo para ti, salte a leer, ve a una cafetería, un Así es, cafecito, al cine, haz totalmente. ejercicio, Sí, algo, dedícate tiempo. sí. Voy a cambiar radicalmente el tema del cuidador, porque tengo como justo una duda con esta parte que mencionábamos hace rato, del momento en el que el familiar que están cuidando se Ujú. convierte en un abusado. ¿Qué pasa en esta transición, no? En esta parte de, te cuido, te quiero, te apapacho por culpa, por necesidad, por lo que sea, ya estoy abusando de ti, ya existe violencia, tal vez física, psicológica, que ya comienzan a extraer los recursos económicos del familiar. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro familiar ya está siendo abusado? Sí, eso ya consideraría yo que ya es un poco más responsabilidad del médico, ¿no? Es Ujú, decir, yo cada vez que veo al paciente, sea una vez al mes, una vez cada X tiempo, pues también darme el tiempo de revisarlo, explorarlo, ujú. revisar su espalda, sus brazos, sus piernas, sus muslos, ¿no? Para pues ver que no haya datos, pues por lo menos francos de abuso, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que también el abuso puede estar muy escondido, muy enmascarado y puede ser de una y mil maneras, ¿no? Desde a lo mejor estoy enojado contigo y no te doy de comer, ¿no? Estoy enojado contigo y no te baño, estoy enojado contigo y no te doy lo que fui a sacar de tu pensión del bienestar, ¿no? Entonces, digo, esa es como la parte, digo, de cierta manera, nosotros como médicos pues podemos limitarnos solamente a lo físico, ¿no? A lo que yo veo en mi consulta, o también a excepción de que el paciente literalmente lo verbalice y me diga en privado, oye doctor, fíjate que mi hermana o mi papá o quien sea, pues me está abusando, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Ahora, ya como familiar directo, digamos el ejemplo a lo mejor de un paciente, un papá de 85 años que tiene 3 hijos y los 3 hijos se hacen cargo de él, pero a lo mejor pasa más tiempo en casa de uno y yo como hermano me doy cuenta de que a lo mejor mi hermano, quien está a cargo de él,
lo está violentando, pues también es un poco el tratar de, si se puede, obviamente, y en el mejor entorno posible, pues confrontarlo, ¿no? Decir, oye, pues veo esto, ¿no? Me estoy dando cuenta de que esto lo veo más delgado, lo veo un poquito más desaliñado, un poquito más sucio, como qué está pasando, ¿no? Y a lo mejor más que nada podría ir como una intención de ayuda, ver si hay, necesitas ayuda, ¿no? No como, oye, es que está mal y a lo mejor es tu culpa, ¿no? Sino como más bien tratar de buscar o meternos como por ese lado de, bueno, yo veo que está pasando esto, está más delgado, está más desaliñado. Quería preguntarte si estás bien, necesitas ayuda, quieres que te eche más la mano, ¿no? Pero pues también a veces es un poco difícil que las demás personas o familiares pues lo noten, ¿no? Porque a veces son cambios pues un poco más sutiles. Eso respecto justo a lo físico, ¿no? Baja de peso, lo ven que no lo bañan, Claro, ¿no? Tiene algunas heridas, moretones y demás. Pero psicológico, ¿cómo nos damos cuenta de esa parte? Porque es una parte también muy difícil de detectar, ¿no? sí, Y más en estos adultos mayores, porque muchas veces creen que si hablan o dicen algo, tal vez se van a quedar solos, ya nadie los va a cuidar, claro, qué va a claro. pasar con esa persona y demás. Sí, ahí es todavía más sutil, ¿no? Porque Ujú. como te decía, a lo mejor yo como médico puedo ver un moretón, puedo verlo más delgado, puedo verlo más desaliñado, pero ya un abuso psicológico ahí sí puede ser un poco todavía más complejo de Ujú. detectar, ¿no? Pero, por ejemplo, señales a lo mejor clásicas o claves para darnos cuenta de un potencial abuso psicológico es que a lo mejor la persona, el paciente, no diga, es que no, ya no quiero que me cuide tu hermano, ¿no? Ujú. O cuando está con él no habla o está muy retraído o quiere estar más tiempo en su cuarto, no interactúa, se aísla, ¿no? O también puede manifestarse a través de síntomas emocionales, ¿no? Si yo estoy siendo abusado psicológicamente, pues eso también como efecto dominó puede generarme tristeza, problemas para dormir, estar más ansioso, menos apetito. Entonces podrían ser como algunos datos, red flags que pudieran también orientarnos a que algo pudiera estar pasando por ahí. ¿Y cuáles serían los pasos para justo separar a estos abusadores? Porque también son a veces muy dependientes, ¿no? Sí, Se pueden codepender el cuidador del cuidado y sí, del abusador. sí, 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 y es ahí un círculo muy, muy complejo, porque justo, ¿no? A lo mejor también a veces en un paciente que tiene una enfermedad crónica, pero que todavía están intactas como la parte cognitiva o las facultades mentales, yo todavía puedo, por ejemplo, no sé, hacer uso de mi dinero. Entonces, yo te pago a ti, hijo, una Ujú. cantidad, lo que tú quieras, para que estés aquí cuidándome, ¿no? Entonces, a veces, digamos, obviamente es una cantidad, pues nada más como pequeña, no algo simbólico, o a veces también ya cuando la relación está en un nivel muy complicado, pues hasta el hijo puede exigirle X número de dinero, ¿no? Es decir, quiero que me pagues tal para que yo te cuide, ¿no? Y si no, pues tú ve cómo le haces, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo, sí puede haber codependencia, ¿no? Porque a lo mejor yo, cuidador, me beneficio de tu dinero y tú, paciente, te beneficias de mi cuidado, ¿no? Entonces, es muy difícil. Sí, Y muy complicado, ¿no? Para todos. sí, Y más con estos temas, ¿no? O sea, lo hemos visto muchísimo en noticias, que ahora benditas redes sociales ya lo estamos exponenciando más, los medios lo están exhibiendo más. claro. Porque antes, este tipo de abusos, pues, no se hablaba, ¿no? Y lo tenían como súper guardado y al contrario, tal vez el abusador se veía como el hijo ejemplar, ¿no? Dejó su vida para ir a cuidar a las mamá o al papá y Así demás. es. Em, pero no nos dábamos cuenta de todo lo que el adulto mayor estaba sufriendo. Sí, no, y también, como te comentaba, creo que también es una labor de, pues, todos los que se involucran en el Ujú. cuidado del paciente, ¿no? Llámense médicos, llámense enfermeros, llámense, terapistas físicos, o sea, quien sea que forma parte de ese cuidado o esa red, ¿no? Pues, también es nuestra labor, pues, hacer sondeos o hacer tamizajes para ver que ese adulto mayor, que al fin de cuentas, pues, es una persona vulnerable, pues, que no esté siendo abusado, ¿no? Entonces, digo, a veces sí puede ser difícil, puede ser complejo el darnos cuenta, porque como te comentaba, a veces, pues, puede estar enmascarado de una y mil maneras, ¿no? Abuso económico, ¿no? No te doy tu dinero, o te lo retengo, o te lo doy nada más para ciertas cosas, ¿no? Puede O ni estar también. siquiera tienes idea de lo que tienes, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, y bueno, digo, es obviamente todo un tema, porque ahí ya se involucran, pues, más personas, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte estos Sí, temas. sí, sí, sí. Doc, ¿qué onda con los especialistas?
Si en algún momento decidimos contratar a un especialista, ya sea un fisio, un geriatra, un psiquiatra, alguien que cuide a nuestro familiar, em, ¿cuáles serían las green flags en las que debemos de fijarnos al contratarlos? Porque también a veces puede ser como muy delicado, ¿no? O sea, de repente ves noticias de donde dicen la cuidadora golpeó al viejito, Claro. ¿no? Cosas así. Claro, sí, digo, aquí creo que las personas con las que a lo mejor el paciente más podría llegar a convivir, pues son, por ejemplo, con enfermeros, ¿no? Que están con ellos, si no es que 24 horas, una enfermera cada 12 horas, ¿no? Y obviamente, pues ellos son los que más se involucran en los cuidados directos, ¿no? Bañarlo, vestirlo, darle de comer, asearlo, ¿no? Entonces, digo, de las historias luego que a veces existen respecto a esto, digo, no es que tenga nada con las enfermeras, al contrario, estoy agradecido con la vida por el apoyo que recibimos, pero desafortunadamente las historias a veces son de estas personas que están ahí pegadas a la cama de la Ujú. persona, ¿no? Entonces, digo, obviamente, si yo tengo un familiar que requiera de un cuidado, a lo mejor por una condición, no sé, vamos a llamar neurológica o psiquiátrica, como lo puede ser una demencia, pues ahí lo más adecuado sería que obviamente pues el paciente tenga una valoración por un psiquiatra, ¿no? En este caso, para que no detectar que, por ejemplo, no haya síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad, y también, pues, de la paro de la mano, o un acompañamiento con un neurólogo, para toda la parte, pues, ya de cambios propiamente, cerebrales, ¿no? Resonancias, estudios, etc. Pero sí, o sea, obviamente es el médico o el tipo de especialista que puede estar a cargo del cuidado de mi familiar, pues también va a depender mucho del tipo de enfermedad que tenga, ¿no? Por ejemplo, si el caso es de una persona con un cáncer, ¿no? Pues obviamente ahí el oncólogo va a ser quien le va a entrar y le va a dar una atención. También médicos que tengan algún estudio que tenga que ver con cuidados paliativos, ¿no? Los geriatras también hay una alta especialidad en cuidados paliativos, los anestesiólogos, ¿no? Entonces digo, va a depender mucho de qué tipo de padecimiento tenga mi familiar, pero pues entre más cuidado esté el paciente, más atención tenga, más médicos a su cargo, pues mejor. Pero pues también yo lo digo desde mi privilegio y como médico, ¿no? Pero obviamente Ujú. yo sé que a veces pues no es posible, ¿no? Claro. Creo que, a ver, en esas recomendaciones justo para escoger a los especialistas que se van a hacer cargo de nuestro familiar, creo que una de las principales sería que sean certificados, Claro. que tengan, o sea, no sé si doctoralia, buenas calificaciones, referencias o algo por el estilo, pero aún así, a pesar de que puedan tener todas estas green flags, Ujú. puede existir abuso hacia ellos, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, o sea, ya de un tiempo para acá, unos años, no sé cuántos exactamente, pero ya la SEP y todos los colegios Ujú, mexicanos de medicina se modificó un poco como el proceso para tú certificarte, ¿no? Antes te daban a ti tu título de especialista y ujú. ya con ese título tú automáticamente podías tramitar tu cédula de especialista. Ahora no, ahora primero el consejo de cada especialidad, digamos, como que puso un freno, ¿no? Es decir, bueno, primero tienes que pasar mi certificación de tu consejo y ya que hayas pasado esa certificación, ahora sí ya puedes tramitar tu cédula profesional. Obviamente hay opiniones divididas, hay quienes dicen, pues es por el dinero, para que le pagues al consejo tu examen y ya después ellos te certifican. Hay quienes que a lo mejor argumentan, bueno, pues es que para que puedas tener tu cédula de especialista, pues tienes que ser un buen médico y estar certificado, ¿no? Claro. Entonces, digo, ambas creo que me parecen bastante lógicas, pero sí, creo que lo primero cuando al momento de buscar un especialista, pues número uno, que esa persona a quien tú estás buscando, pues haya estudiado lo que haya estudiado y hay una manera, pues de comprobar esos estudios, ¿no? A través de cédulas profesionales, títulos, etc. Sobre todo, pues por lo que Ujú. pasó con una de mis supuestas colegas, la doctora Marilyn Coate, ¿no? Fue todo un tema. Ajá, sí. Entonces creo que ese, digamos, sería a lo mejor como un primer paso, ¿no? El buscar o asegurarme de que ese especialista, pues, sea especialista en lo que está diciendo, ¿no? Digo, ya también, digo, no es obligación, pero cada vez más los médicos, pues, van abriendo sus propias redes sociales, ahí van subiendo como su propio contenido, reconocimientos, estudios, y pues, obviamente eso ya hace que sea mucho más fácil que yo como paciente pueda darme una idea de a qué médico, pues, estoy buscando o con qué cosas ese médico me está compartiendo que yo puedo ver y eso hace que yo pues refuerce más la idea de querer buscar a ese médico, ¿no? Y justo hablando de redes sociales y del escándalo de Marilyn, ¿en qué debemos de fijarnos de la red social de los especialistas para saber que si es
real y cierto. Para no meternos, no sé, tal vez con alguien que está usurpando una identidad o tal vez un influencer que de repente se ponen a hablar de salud mental y no Claro. están ni siquiera preparados para, ¿no? Sí, pues como te digo, creo que el primer paso siempre va a ser eso, ¿no? Ujú. Las cédulas profesionales. Ya después de eso también, por ejemplo, es muy común que luego los charlatanes digan, es que yo soy neurólogo, psiquiatra, cardiólogo, ¿no? O sea, no, Ujú. eso no existe. En nuestro país, el sistema que se encarga de manejar como las especialidades médicas, cuando tú vas a hacer el examen para la especialidad, te dicen, tú solamente puedes hacer una especialidad. Ok. ¿Sí? Ya las subespecialidades, las altas especialidades, esas ya son punto y aparte, ¿sí? Pero tú no puedes tener dos especialidades como truncales, por así decirlo. Es decir, yo no puedo ser psiquiatra y al mismo tiempo puedo ser neurólogo, ¿sí? Y hay médicos que se jactan de tener varias especialidades. Digo, a veces es complejo porque obviamente yo como persona, como paciente, que no me dedico a la salud en general, no nada más mental, yo no sé discernir si este médico que está presumiendo quién sabe cuántas especialidades, pues sean subespecialidades o sean altas especialidades. Entonces, digo, ahí es complejo, pero creo que también a veces pues ayuda un poco, pues páginas como por ejemplo Doctoralia, en donde pues, la gente, los pacientes pueden directamente dejar sus opiniones, dejar sus referencias, dejar sus experiencias, y la verdad es que eso es algo muy valioso para nosotros como médicos, ¿no? Sí, Porque a raíz de totalmente. ese comentario, a raíz de esa experiencia, independientemente de las estrellas, ¿no? Creo que pues eso también ayuda a otras personas para tomar decisiones de a quién contactar, ¿no? Totalmente. Creo que siempre tenemos que fijarnos en que sea un profesional. Y no sé nada más alguien que se tome un curso, que ojo, está bien tomarte un curso, está Claro, bien prepararte y demás, pero a veces estos cursos no te dan toda la información necesaria para cuidar a un adulto mayor. así es. ¿No? Sí, Porque digo, además es la vida de alguien más, o sea, no sí, es el perrito. Y aún así el perrito necesita a alguien especialista también. sí, no, sí, sí, inclusive. Entonces creo que aquí es, pues justo, un poco, digo, repetitivo, pero pues asegurarte de que la persona tenga las credenciales correspondientes. También creo que, pues todo esto, lo del auge de las redes sociales, TikTok, Instagram, digo, creo que es un arma de doble filo. Obviamente hace que haya más acceso a más información y la gente esté mucho más educada que estábamos hace 20, 25 años, pero también hay mucha desinformación, no mucho creador de contenido que, como tú dices, a lo mejor tomó un diplomado o nada más tomó un curso y pues se jacta de dar atención a tales personas, ¿no? Y obviamente pues no es una persona que esté completamente preparada, ¿no? Entonces Claro. pues creo que aquí la recomendación igual depende mucho del padecimiento de tu familiar en particular, pero pues que siempre sea por especialistas, ¿no? Y si a lo mejor yo veo que probablemente mi familiar vaya a requerir algo más, ¿no? Por ejemplo, una persona que a lo mejor tuvo un derrame cerebral y quedó con secuelas. Entonces yo acudo primero con un neurólogo, porque es el médico que se encarga de evaluar todo lo que tiene que ver con la parte neurológica cerebral, y a lo mejor yo le pido a él su opinión. Si mi familiar puede que necesite a lo mejor una atención por parte de un fisioterapeuta, ¿no? Entonces ya, pues de cierta manera es un poco también delegar o preguntar, acercarme a los expertos, ¿no? Para decir, bueno, doctor, ¿usted considera propio que a lo mejor mi familiar también reciba atención por un fisioterapeuta o no? Y ya, pues esa persona te va a decir, pues si es algo factible o no, ¿no? Pero de entrada, no recomendaría pues que uno como paciente, como familiar, pues busque todo, ¿no? Porque también, como platicábamos, creo que en este sentido de culpa o de responsabilidad, pues yo puedo intentar darle todo a mi familiar, ¿no? Enfermeras, médicos, y a veces no es tan necesario, o a veces la atención que yo tengo puede que no sea la correcta. Entonces creo que aquí lo importante es, pues primero preguntarle a los que pues se encargan de esto, ¿no? A los que realmente saben y dejemos de inventarnos cosas o preguntarle a ChatGPT, porque Claro, también es otra, ¿no? A una cosa más a la que nos enfrentamos, a la que los especialistas se enfrentan. así es, sí, ChatGPT, de repente ya le preguntaste, ¿por qué mi mamá actúa de esta forma? Y bla, 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 y la automedicas o empiezas a hacer cosas que no tendrías que estar haciendo así es, por una inteligencia artificial. sí. Doc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros No, en este gracias a ti episodio. por la invitación. Un episodio realmente enriquecedor en el que le abrimos los ojos a las personas sobre qué onda con los cuidados del cuidador, ¿no? Claro. Donde pues, prácticamente son muy necesarios. Sí, 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 yo a lo mejor cerraría con pues, la idea o la premisa de que
pues si eres un cuidador, pues no te descuides, ¿no? Entonces también sé capaz de pedir ayuda, sé capaz de saberte vulnerable, sé capaz de sentirte cansado, no es perfectamente normal y entendible, o sea, y más si estás en un entorno en donde pues no hay quien te apoye, no hay quien te eche la mano, eres el único cuidador o nada más son 2 personas quienes se encargan de cuidarlo, entonces aquí obviamente pues es también darte ese tiempo de tú mismo, también cuidarte y no olvidarte pues como persona, porque como también te comentaba hace un momento, antes de convertirte en enfermera, antes de convertirte en médico, pues también tenías tu vida, ¿no? Ujú. Entonces, pues también es importante no dejar eso de un lado, ¿no? Si no, la balanza pues se va a ir para un lado, ¿no? Totalmente, tener una vida en equilibrio. Aunque Así sé que es, puede costar, aunque sé que pueden tener miedo justo por los tiempos de dejarlos solos, de no estar vigilando, pero siempre se puede. así es. Busquemos las opciones y acerquémonos a especialistas, porque sin ellos no van a dar una a los cuidadores. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, o sea, levantar la mano, no pasa nada con pedir ayuda. Totalmente. Doc, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos qué onda con la consulta. Sí, Danos pues todos los mira, yo, datos. como ya lo comentaste, pues yo soy médico psiquiatra, hice también una especialidad en psicogeriatría, y entonces yo me dedico a toda la salud mental que tiene que ver con adultos mayores, ¿sí? Entonces, tanto los padecimientos que presentaron desde cuando eran jóvenes y envejecieron con ellos, así como los que propiamente se presentan en la tercera edad o en la adultez mayor, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo también, como lo comentabas, tengo un diplomado en demencias. A mí me encanta todo el área de las demencias, entonces también es uno de como pues de mis fuertes, por así decirlo, ¿no? Yo pues tengo mi consulta aquí en la Ciudad de México, en la Roma Sur, ahí estoy. Y pues me pueden encontrar en Doctoralia, si me buscas en Google, doctor Iván Morales, psiquiatra Doctoralia, pues ahí voy a aparecer. Y también en Instagram, ¿no? Doctor.Iván Morales PSQ, psiquiatra, Súper. ¿vale? También vamos a dejar tus datos en nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Muchas Y gracias. una vez más, muchísimas gracias por haber estado con No, a ti, nosotros. un gusto. Y gracias a todas y todos los que miércoles a miércoles se conectan para formar parte de esta historia, parte de este arte de charlar. Yo soy Carlo Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.